Muy bien, ilustres, recordando precisamente que hay una palabra en filosofía que se llama felicidad canalla, si se le llama, una felicidad canalla. Esa felicidad canalla es que vas por los bienes inmediatos nada más, bienes inmediatos que duran 2, 3 días, el sexo cuánto puede durar, ¿no? Todo eso es precisamente los bienes inmediatos que estamos viviendo ahorita y que causa un vacío existencial. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a entrar ya, para terminar el día de hoy, ya con este muralista, Diego Rivera, que también tuvo una vida turbulenta, y también uno reflexiona, bueno, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? Claro, las obras están ahí, por supuesto, del autor, recordando que Frida Kahlo fue más joven que Diego Rivera, mucho más joven que este hombre, pero Diego Rivera tuvo por ahí mujeres, ¿no? Muchas mujeres que, bueno, sabemos muy bien que desde el punto de vista ético, pues no fue nada correcto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ser fiel, hablamos de fidelidad, pero con uno mismo también, ¿no? Es decir, tu cuerpo es tu propio límite. Y eso es precisamente por el cual comprendemos dónde estamos parados. Bien, estas diapositivas ya la habíamos visto, pero quiero que se complemente muy bien a partir de ahorita y la otra sesión que vamos a entrar. Bien, Diego Rivera nace en 1886. Vemos ya el auge de lo que es el pensamiento del siglo XX a 1957 en Guanajuato. Prosigo. Claro, como sabemos muy bien, a partir ya de lo que fue el siglo XX, en ese caso México era un país totalmente católico, ¿no? Familia católica, su mamá era muy creyente del propio Diego Rivera, que estando aquí en México, ahorita lo vamos a ver, se casa con su primera esposa por la iglesia, ¿no? Una chica modelo, etcétera, etcétera, la vamos a ver ahorita. Es importante mencionar que esta biografía de Diego Rivera es de la profesora Andrea Ketterman, perdón. Ella precisamente, ha dado pautas, por ahí también tiene otro texto de Frida Kahlo que la vamos a ver más adelante y sobre todo para ir entendiendo cuál es la vida de los autores y cuál es su época y qué tratan de exponer. Muy bien, nada más haciendo una acotación del texto que revisamos de esta profesora. Y claro, esto ya se los había comentado. eh, Detrás de cada uno de los personajes se esconde también los mitos, en este caso del profesor Diego Rivera. Los mitos, en efecto, claro está que tenía mucha razón el profesor Policarpo, que por ahí sufre un problema del corazón, Diego Rivera, y pierde la vida, que lo vamos a ver más adelante. Pero también tenía enfermedades también, como el tema del cáncer. Entonces, ese es precisamente los personajes del mito. Bien, este Diego Rivera, José Diego María y su gemelo, José Carlos María, curiosamente, se habla de que fue el 8 de diciembre, otros dicen que fue después, pero Diego Rivera nace precisamente en esa fecha, 8 de diciembre, y claro, ya lo vimos allá, ya lo vimos que su gemelo, como se decía, José Carlos María, pues muere lamentablemente, no llegó ni al año, muere por ahí alguna enfermedad, etcétera. Ustedes saben que en esa época, como no existía la medicina como tal, como se conoce, no se prolongaba más la vida ni se mata más rápido, ¿no? Curiosamente, la medicina ahorita está dando un giro, ahorita te matan rápido también, ¿no? Con la famosa eutanasia, bueno. Entonces, a raíz de todo eso nace su hermana María del Pilar, que curiosamente se hace comadrona, no sé si leyeron por ahí, ella se encarga precisamente, estudia un poco esta concepción de la medicina, ayuda pues a los partos, etcétera, y a través de ese nacimiento de María del Pilar, que fue hermana de Diego Rivera, como que hay cierta tranquilidad en la madre de Diego Rivera, Pilar Barrientos, María del Pilar Barrientos, había perdido precisamente ahí pues a su hijo y le había ocasionado terribles males. Padres, ya lo hemos visto, Diego Rivera y María del Pilar. Ambos pertenecían precisamente a una familia de abolengo, tenían dinero y tenían posibilidades, en efecto. Ya lo hemos debatido, lo hemos platicado por esta vía. Siendo en efecto de una familia de ese entonces del siglo XX, pues pertenecían a lo que es la religión católica
y el propio Diego Rivera va a un colegio, Carpentier, y en ese colegio, en efecto, recuerden que la metodología de esos colegios católicos va de la mano también con un cierto catecismo, ¿no? Aprender los sacramentos, los 7 sacramentos, todo eso lo aprende y en efecto, el propio Diego Rivera curiosamente hace todos los sacramentos para un laico. ¿Cuáles son los sacramentos? Primer sacramento, lo que es el bautismo, ¿no? Luego viene la primera comunión, confirmación y el matrimonio lo hace curiosamente Diego Rivera, ¿no? Simplemente haciendo una anotación general de todo esto. Bien, ya después de ahí, pues su familia, claro está, pues quería que no se dedicara a la pintura, es decir, es como la pintura y la música, no vas a tener grandes recursos, vas a vivir pobremente, etcétera, etcétera. Pero aún así, decide precisamente tomar algunas clases en la Escuela Nacional de San Carlos, que ya vimos su fundación, ¿se acuerdan? Vimos ya la fundación de la Escuela de San Carlos. Y en efecto, lo que él va entendiendo a partir de ahí, de estar, por ejemplo, en el colegio católico, nos recuerda mucho a Clemente Orozco, ¿no? Que estaba estudiando primero lo que era el estudio de la agricultura, ¿no? Ser como el trabajo de la agricultura. Aquí cambia con el propio Diego Rivera y se da cuenta que el arte necesita ser orgánico. ¿Qué significa esto? Un poco más apegado a la realidad. Y esto lo vamos a ver en efecto dentro ya de sus obras, que está representado tanto en el extranjero como en México. Vean, ¿de dónde surge Diego Rivera? De una familia que tenía posibilidades económicas, claro, luego se ve en conflicto y tienen que ir a la Ciudad de México. Pero desde ahí también recibe una formación de valores, claro que no lo aplicó en su vida Diego Rivera, está claro, ¿no? Una cosa es pensarlo y una cosa es hacerlo, ¿no? Entonces, vamos caminando hasta este momento. Muy bien. Y ya después de esto, de ir acercándose a la propia institución de la Escuela de San Carlos, estuvo entre lo que es 1989 a 1905. ¿No? Recuerden que en esa época estaba Porfirio Díaz, Justo Sierra con las escuelas preparatorias en México. Estamos hablando precisamente, recuerden que la técnica, ya le hemos platicado, la técnica era llevar fotografías por el cual tú tomabas tal cual una copia exacta de esa fotografía en ese tipo de pinturas. Es lo que se iba trabajando, claro está. Y tenemos por ahí algunos profesores en esta rebeldía, si pueden ver por ahí, por ejemplo, el joven este, Diego Rivera, pues ahí estaba pues muy joven, estaba jovenzuelo todavía, pero tenía como un rostro como de mujeriego, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo vemos por ahí. Bien, entonces, a raíz de sus docentes, como pasa, recibe ciertas ideas por el cual va a ir comprendiendo su propio mundo. No se trata de tomar nada más simples fotografías. Tenemos por un profesor mexicano, Félix Parra, aquí precisamente empieza ya las esculturas clásicas. ¿Qué esculturas clásicas? No recuerdan mucho el neoclasicismo, no lo creen ilustres profesores. Tomar precisamente ideas de lo que es, por ejemplo, toda la escultura de ese rostro de Zeus, que ya lo hemos platicado, que fue una de las maravillas del mundo antiguo, y precisamente mausoleos, todo eso representa precisamente desde la idea del propio Félix Parra, pero también tenemos al otro profesor, José María Velasco. Aquí precisamente vamos a ver una de sus primeras obras que habla sobre paisajes al aire libre. Aquí ya surge lo que se va a llamar el peripatético. Aquí ya cambia la acción, ¿se dan cuenta? Una cosa es estar dentro de la escuela pintando, haciendo esculturas, grabados, y otra cosa es salir al aire libre, a la calle, a la acción, a los imprevistos, lo que vaya sucediendo. Y aquí precisamente José María Velasco, que ahorita vamos a ver una de sus obras, del propio Diego Rivera, que influye mucho a este autor de Paisajes al aire libre, que en esa época, déjeme decirle, era muy común en Francia ese tipo de pinturas, ¿no? Esos pintores que estaban ahí en las calles pintando, etcétera, al aire libre totalmente, ¿no? Y precisamente también va a recibir una idea fundamental cuando veamos ya los murales en la Secretaría de Educación Pública. Ya lo vimos anteriormente con la SEP y el propio Vasconcelos. Bien,
¿Qué les parece, ilustres? Hacemos rápidamente un pequeño paréntesis, salimos y volvemos a entrar. ¿Qué les parece? Entendido. Vale. Excelente.